Bueno, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Vamos a realizar esta ecuación diferencial por método de superposición. Es una ecuación diferencial de orden superior. Entonces, para resolverla, lo que necesitamos es hacer lo siguiente. Bueno, tenemos que nos dan 4 veces la segunda derivada de y menos y igual a x por Euler a la x sobre 2. Entonces, es una ecuación diferencial de orden superior, de orden 2, y es no homogénea. Entonces, la variable dependiente reconocemos que es y la independiente es x. Y sabemos que para dar solución a esta ecuación diferencial vamos a tener que y, en base a la solución, es igual a la solución de la ecuación homogénea asociada, que le representamos como y de h, más la solución de la ecuación no homogénea asociada, que le representamos como y de p, que sería la solución particular. Entonces, vamos a comenzar con la solución de la ecuación homogénea asociada. Tendríamos 4 veces la segunda derivada menos y igualado a 0. Esta es la forma que tendríamos que resolver la ecuación homogénea asociada. Y pasamos las derivadas a expresiones polinómicas. En este caso tenemos un 4. Y en vez de la segunda derivada puedo utilizar un monomio de grado 2 en este caso, porque la derivada es de orden 2. Y vamos a utilizar en este caso la letra m. Podemos utilizar cualquier letra, cualquier nomenclatura para hacer la ecuación. Entonces tendríamos aquí 4m cuadrado. Esta es la derivada de orden 0 porque solo nos dan y. Entonces sería menos 1. Solo copiamos el coeficiente respectivo. Y esto sería igual a 0. De aquí nosotros debemos encontrar las raíces respectivas, es decir que vamos a tener dos raíces de esta ecuación cuadrática. Vamos a despejar a m. Entonces voy a tener que me queda 4m cuadrado es igual a 1. Este término está negativo, pasa al otro lado positivo. Entonces de aquí vamos a despejar m. Tendría m cuadrado igual a 1 sobre 4. Este 4 pasa a dividir acá. Y de aquí para despejar a m, lo que está como cuadrado pasa como raíz al otro lado, pero con dos signos. Es decir, vamos a tener que m va a ser igual a una respuesta positiva y una negativa de la raíz cuadrada de un cuarto. Muy bien, ya tenemos aquí esto. Podemos sacar la raíz cuadrada de esta fracción. Nos quedaría que m es igual a la solución más menos raíz cuadrada de 1 tendría 1, raíz cuadrada de 4 en el denominador tendría 2. Es decir que m es igual a más menos 1/2. Muy bien, ya tenemos las raíces. Ahora sí, el siguiente paso va a ser escribir la solución de la ecuación homogénea asociada. Esto de aquí voy a borrar y vamos a copiar. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría como solución de la ecuación homogénea asociada? En este caso, tengo dos raíces distintas, una positiva 1/2 y una negativa menos 1/2. Entonces, como tengo raíces distintas, la solución de la ecuación homogénea asociada, ustedes pueden ver la teoría, va a ser representada de la siguiente manera. Sería la constante 1 por Euler elevado a la x sobre 2, porque la constante, la primera es positiva, vale 1/2. Aquí se entiende 1/2, pero ponemos la variable respectiva independiente, que es parte de la solución. Más una constante 2 por Euler elevado a la menos x sobre 2, sería la segunda parte de la solución de la ecuación homogénea asociada. Una vez que tenemos ya la ecuación homogénea asociada, ahora necesitamos la solución de la ecuación no homogénea asociada. Es decir, vamos a ver la forma de y de p. Y de p es igual, tenemos aquí x por Euler a la x sobre 2. X por Euler a la x sobre 2. Primero, antes de utilizar el reemplazo respectivo de cuál sería la forma de esa solución, tenemos que ver si es que no existe duplicidad, es decir, que en la forma que vamos a escribir de la ecuación homogénea asociada, que está aquí, que no se repita ningún término en la solución no homogénea asociada. Es decir, aquí tengo Euler a la x sobre 2 y acá también tengo Euler a la x sobre 2. Aquí se entendería una constante. Entonces la forma de y de p, como aquí tengo una función lineal, sería de la siguiente forma: ax más b por Euler a la x sobre 2. Si es que nosotros hacemos aquí distributiva, vemos que b por Euler a la x sobre 2 se repite en la solución de la ecuación homogénea asociada, porque aquí hay una constante por Euler a la x sobre 2. Entonces,
Para evitar esa duplicidad, lo que vamos a hacer es multiplicar por x a esta expresión de aquí. Es decir, que tendría y de p es igual a por x al cuadrado más b por x y por Euler elevado a la x sobre 2. Multiplicamos por x para evitar la duplicidad, es decir, que no se repitan términos en la solución de la ecuación homogénea asociada y la solución de la ecuación no homogénea asociada. Como tenemos una ecuación diferencial de orden 2, a y de p debo derivarle dos veces. Entonces comencemos. Para encontrar la primera derivada, y' de p va a ser igual, como esto es un producto, la derivada del primer término por el segundo sin derivar. La derivada de esta expresión, la derivada de a por x al cuadrado, me quedaría dos veces a por x. La derivada de b por x me quedaría más b. Recuerden que a y b son unas constantes que no sabemos el valor todavía. Y esto multiplicado por el segundo término sin derivar, que es Euler elevado a la x sobre 2. Luego sería más la derivada de Euler elevado a la x sobre 2 por el primer término sin derivar. Si derivamos Euler a la x sobre 2, me quedaría más 1 medio por Euler a la x sobre 2, es decir, la derivada del exponente sería 1 medio, y multiplicado por el primer término sin derivar, ax cuadrado más bx. Muy bien, hasta ahí la primera derivada. Ahora necesitamos derivar por segunda vez. Entonces, y de p, la segunda derivada va a ser igual. La derivada del primer término igual aquí, me quedaría dos veces a, porque la derivada de b es 0, es una constante. Luego tendría multiplicado por el segundo término sin derivar, que sería Euler elevado a la x sobre 2. Luego aquí de igual manera tengo un producto. Recuerden que cuando derivamos no importa el orden. Aquí sería la derivada del primer término por el segundo sin derivar, me quedaría más un cuarto por Euler a la x sobre 2 por ax cuadrado más bx. Ya, pero aquí también nos faltó derivar esta parte de aquí porque teníamos un producto. Antes de hacer la derivada de esta expresión de acá, porque tenemos que derivar a esta expresión de acá que tenemos, nos faltó lo siguiente. Más la derivada del segundo término por el primero sin derivar. Tendría 1 medio por Euler a la x sobre 2 por 2 veces ax y más b. Ya, hasta ahí tengo derivado solo esta expresión de aquí. Ahora falta derivar esta expresión de acá que corresponde a la primera derivada. Entonces tendría la derivada del primer término, es decir, de Euler elevado a la x sobre 2, sabemos que es 1 medio por la función misma. Pero como tenemos este 1 medio también aquí, sería 1 medio por 1 medio, me queda un cuarto. Por Euler a la x sobre 2 multiplicado por ax cuadrado más bx y ya. Y después sería más la derivada de este término por el primero sin derivar. Me quedaría más 1 medio por Euler a la x sobre 2 que multiplica a la derivada de esto que ya habíamos hecho, que era 2ax más b. Entonces ya tenemos ahí las derivadas, pero antes podemos sumar términos semejantes. Este término de aquí es semejante con el de acá. 1 medio por Euler a la x sobre 2 por 2 veces ax más b, más 1 medio por Euler a la x sobre 2. A ver, aquí me faltó. Ya. Entonces solamente sumo la parte literal, los coeficientes. 1 medio más 1 medio me da 2 medios. Y 2 medios es igual a 1. Es decir que la segunda derivada todavía puedo simplificar. Es decir que y de p va a ser igual 2 veces a por Euler a la x sobre 2 más Euler a la x sobre 2 por 2 veces ax más b. Y más un cuarto Euler a la x sobre 2 por ax cuadrado más bx. Muy bien, ahora sí ya tenemos la segunda derivada, la primera derivada y y de p. En la ecuación diferencial lo único que tengo que hacer es reemplazar. Es decir, en este caso solo tengo que reemplazar la segunda derivada, que es lo que tengo aquí,
multiplicarle por 4 menos y, que en este caso sería y de p, que es lo que tengo aquí. Es decir, que la primera derivada en este momento no la vamos a utilizar, no nos va a servir para el reemplazo, solo nos sirvió para derivar por segunda vez. Entonces borramos la primera derivada, nos vamos a quedar con y de p nada más. Esta expresión de acá arriba no valía porque habría términos duplicados, entonces solo utilizo la segunda derivada ya simplificada y la función o la forma de y de p, que es ax cuadrado más bx por Euler a la x sobre 2. Entonces esto voy a reemplazar en la ecuación diferencial. Recuerden la forma de y de p, esto también voy a borrar para escribir. La forma de y de p, muy bien, tenemos entonces 4 veces la segunda derivada, es decir, a cada uno de estos términos multiplicarle por 4. 4 por 2 veces a por Euler a la x sobre 2 me va a quedar 8 por a por Euler a la x sobre 2. Luego más 4 por esta expresión de aquí, Euler a la x sobre 2 por 2ax más b, me quedaría 4 veces Euler a la x sobre 2 por 2 veces ax más b. Luego tendría más 4 veces esta expresión, 4 por un cuarto me queda 1, es decir que me quedaría más Euler a la x sobre 2 por ax cuadrado más bx. Muy bien, ya reemplacé la segunda derivada multiplicado por 4, ya borro la segunda derivada y luego me dice menos y de p tenía la forma ax cuadrado más bx multiplicado por Euler a la x sobre 2, y esto le tengo que igualar a x a la e sobre x sobre 2, x por Euler a la x sobre 2, que es la expresión que tengo en el lado derecho de mi ecuación. Muy bien, ahora solamente tengo que simplificar y encontrar las constantes respectivas, a y b en este caso. Entonces hacemos lo siguiente, vamos aquí a eliminar paréntesis, tendría 8 veces a por Euler elevado a la x sobre 2, aquí haciendo distributiva, 4 por 2 me quedaría 8, sería más 8 veces a por x por Euler a la x sobre 2 y más 4 veces b por Euler a la x sobre 2. Estamos haciendo solo distributiva, acá también hacemos distributiva, me quedaría más a por x al cuadrado por Euler a la x sobre 2 más b por x por Euler a la x sobre 2 menos ax cuadrado por Euler a la x sobre 2 y menos b por x por Euler a la x sobre 2. Esto es igual a x por Euler a la x sobre 2. Muy bien, ahora solamente vamos a simplificar términos semejantes, ver cuáles se anulan y cuáles no. En este caso, comencemos con estos que ya son notorios. Ax al cuadrado por Euler a la x sobre 2 tiene su opuesto acá, entonces estos términos se cancelan. Luego tengo b por x por Euler a la x sobre 2 menos b por x por Euler a la x sobre 2 también se simplifican, son opuestos, se hacen 0. Y lo que me queda solamente esto que tengo aquí. Entonces vamos a agrupar. Este es el único que tiene parte variable. Tendría 8 por a por x por Euler a la x sobre 2. Esto voy a igualar al lado derecho, veo si es que hay esa expresión, esa parte variable, x por Euler a la x sobre 2. Y efectivamente hay esa parte variable. Es x por Euler a la x sobre 2. Luego, los términos que me quedan son 8a por Euler a la x sobre 2 más 4b por Euler a la x sobre 2. Entonces aquí, agrupando, me quedaría 8a más 4b y saco factor común Euler a la x sobre 2 porque en los dos términos se repite y esto sería igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay una parte variable que solo tenga Euler a la x sobre 2 aquí en el lado derecho de la ecuación diferencial. Y muy bien, nosotros vemos que aquí nosotros podemos cancelar x por Euler a la x sobre 2 con x por Euler a la x sobre 2. Puedo pasar a dividir y se hace 1. Es decir, que de aquí yo puedo encontrar ya
Entonces de acá pongo 8a sería igual a 1. Como mencionaba, esto de aquí pasaría a dividir, por eso le cancelé. X por Euler a la x sobre 2 dividido para x por Euler a la x sobre 2 me queda 1. Entonces de aquí me quedó 8a es igual a 1. De aquí yo puedo encontrar el valor de a, despejo y me quedaría 1/8. A es igual a 1/8. Una vez que ya encontré una de las constantes, procedo a la segunda parte. Este Euler a la x sobre 2, si es que paso a dividir acá, se quedaría como 0. Entonces ahora me queda 8a más 4b igual a 0. De aquí sabemos que a vale 1/8, entonces 1/8 por 8 me quedaría 1. Entonces sería 1 más 4b es igual a 0. Y de aquí encuentro b, entonces ¿qué me quedaría? 4b es igual a menos 1, ¿no es cierto? Porque este término está positivo, pasa acá negativo. Entonces de aquí b sería igual a menos 1/4. Y listo, entonces con esto ya puedo yo tener la solución de mi ecuación. Ya habíamos dicho que la forma de y de p era igual a ax cuadrado más bx por Euler a la x sobre 2. Eso era y de p. Como ya encontré las constantes, ya solo voy a borrar y voy a escribir la solución. Y ese sería todo el procedimiento por método de superposición para esta ecuación diferencial de orden superior. Entonces ya tenemos el valor de a, que es lo que me voy a quedar, y el valor de b. Entonces habíamos dicho que la solución es igual a la solución de la ecuación homogénea asociada, que ya tenemos aquí, que es una constante 1 por Euler a la x sobre 2 más una constante 2 por Euler a la menos x sobre 2. Y y de p sería de esta forma, pero ya vamos a reemplazar los valores. Para que no se confundan, vamos a escribir por acá. Y de p sería igual a por x al cuadrado más b por x por Euler a la x sobre 2. Aquí ya podríamos haber encontrado y de p porque tenemos la constante a y la constante b. Entonces me quedaría 1/8 por x al cuadrado por Euler a la x sobre 2. Y b vale menos 1/4, entonces sería menos 1/4 por x por Euler a la x sobre 2. Muy bien. Ahora sí ya tenemos la solución de la ecuación diferencial. Vamos a escribir por acá solución. Entonces tenemos la función de la ecuación homogénea asociada, que sería la constante 1 por Euler a la x sobre 2 más la constante 2 por Euler a la menos x sobre 2 y más y de p, que es la solución de la ecuación homogénea asociada, sería más 1/8 por x al cuadrado por Euler a la x sobre 2 menos 1/4 por x por Euler a la x sobre 2. Y esa sería la solución de toda esta ecuación homogénea asociada, la solución general. Y es igual a C1 por Euler a la x sobre 2 más C2 por Euler a la x sobre 2 más 1/8 por x al cuadrado por Euler a la x sobre 2 menos 1/4 por x por Euler a la x sobre 2. Y aquí notan que no hay duplicidad, ningún término se repite, no tienen parte variable igual. Entonces, así ya tenemos la solución. Aquí es el signo menos, ya. Y por ejemplo, si es que nos dieran condiciones iniciales, podría encontrar la constante 1 y la constante 2. En este caso no nos han dado condiciones iniciales y por eso la solución queda de esta forma. Por favor, comparte el video si te gustó y bueno, seguiremos transmitiendo más videos en el transcurso de la semana.